Dios les bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más de vida en cual podemos compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a cada suscriptor. Sigan compartiendo los videos con cada persona que conozcan, con sus familiares, y gracias por permanecer en el canal. También saludamos a todos los pastores, evangelistas y misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. En este día tenemos un tema muy interesante en cual vamos a hablar y en cual nos causa un poco de preocupación en lo que está sucediendo en estos días. Pero vamos primeramente a la palabra del Señor, que es la primera que vamos a leer. Y buscamos en el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 11, que lee de la siguiente forma: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Que el Señor añada bendición a su palabra. Este día de hoy, el tema de hoy es cueva de ladrones. Este tema, cueva de ladrones, en cual causa un poco de preocupación a aquellos que queremos llevar la palabra del Señor en verdad. Y es tema en cual nosotros tenemos que analizar bien por qué. Estamos en cierto momento en diferentes lugares y en diferentes sitios en cual ponen énfasis en la palabra del Señor, pero no la traen como la tienen que traer adecuadamente. Nosotros tenemos que verificar bien, no por lo que nos dicen, sino por lo que nosotros estudiemos en la palabra. La palabra no trae confusión y nos trae a la luz todas las cosas que queremos saber y va a traer a la luz todo lo que está mal. Por eso es que nosotros tenemos que enfatizar en estudiar la palabra del Señor. Y yo le exhorto a usted que me está escuchando en este día: preocúpese siempre en estudiar la palabra de Dios, que es la mayor profecía. Aquí no es quien venga a traernos palabras, cuánta lengua hable, cuánto sacudan sus pies, cuánto meneen su pelo, cuán bonito vistan, cuán bonita tenga palabras elocuentes. Nada que ver. Aquí la palabra de Dios es la que enfatiza la verdad de nuestro Dios. Y ya nos declaró las cosas que iban a suceder. No solamente esto, también nos da a conocer todo aquello que esté mal. Por eso es que la palabra es verdad, es luz y lumbrera que va a alumbrar nuestro camino. Tenemos que verificar bien en el lugar donde nosotros estamos parados. Este tema de cueva de ladrones, y entramos al libro de Jeremías, uno de los profetas en cual Dios llamó con palabra fuerte al pueblo. Pero este profeta siempre Dios lo enviaba a pararse a la puerta del templo. Hay una razón en por qué Jeremías tenía que ir a la puerta del templo a declarar la palabra de Dios. En este tiempo el pueblo era un pueblo bastante terco, y más los reyes que estaban reinando en ese momento. Jeremías tenía que enfrentar primeramente la incredulidad, la dejadez de buscar de Dios, y en el razonamiento en que el hombre estaba ya establecido y en su pensamiento estaba ya forjado. Ahora, cuando Jeremías empieza a hablar, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual mi nombre es invocado. Es una pregunta en cual ya Jeremías estaba formando, ejecutando para que ellos pudieran analizar. Y es la misma pregunta hoy en día que le quiero hacer a usted que dice que le sirve a Dios. ¿Es cueva de ladrones delante de tus ojos en la cual el nombre de Dios se está invocando? Cuando Jeremías entra
a la puerta del templo, Jeremías capítulo 7, versículo 2 dice esto: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Aquí vamos a hacer la distinción en esto que estamos hablando. No olvidemos que el Antiguo Testamento, en cual el hombre, cuando hablo del hombre es Israel, cuando Israel estaba creciendo con lo que Dios le permitió, cuando Israel se estaba formando en la búsqueda espiritual, allá en el monte Sinaí, donde Dios los estaba preparando como una nación, Dios primeramente trabajó con Moisés y le mostró lo que había allá en el cielo establecido para que él lo estableciera en la tierra. Y le mostró el tabernáculo, un lugar de adoración en cual ellos iban a buscar a Dios y Dios iba a estar en medio de ellos. Generación tras generación sucedió lo que sucedió. El pueblo entró en terquedad y se fue a la idolatría. Cuando usted lee la Biblia nos enseñan que el pueblo de Israel fue un pueblo bastante duro de servir. Y no solamente esto, también entró en lo que era idolatría. Aceptaban cualquier cosa que venía a ellos y ellos eran muy fácil de desviarse de Dios. Cuando está pasando esto con Jeremías, Jeremías estaba pasando un momento en cual el pueblo no le estaba creyendo. Le estaba tratando de despertar la razón al pueblo. Y el pueblo estaba en su razonamiento. No estaba analizando las palabras que Dios quería hablarles. Por eso es que el templo terrenal en cual Dios formó con Israel, el pueblo judío, como usted le quiere llamar, israelí, israelita, como usted quiera decirle a este pueblo judío. Este pueblo, Dios estaba siempre tratando de despertar que le buscaran en santidad. No solamente esto, le había dado un lugar para él poder permanecer con ellos. Un lugar terrenal en cual le había dado un lugar para sacrificios y para poder expiar sus pecados y que sus pecados fueran cubiertos, no quitados. Dios siempre quería que el pueblo se mantuviera en santidad. Por eso es que todo el tiempo Dios estuvo ejecutando sobre los caminos de ellos. En Jeremías versículo 3 del capítulo 7 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Dios estaba tratando de enfatizarles a ellos que ya él había hecho ya unas promesas a Abraham. Y le había dicho a Abraham que él le había dado esa tierra y ese lugar y que iba a ser bendecido. Y esto Dios todo el tiempo estuvo incitando a este pueblo para que ellos le buscaran, pero que mejoraran sus caminos. Hay algo que pensar aquí. ¿Por qué yo estoy hablando de este tema de cueva de ladrones? Y le estoy enfatizando las mismas palabras que Jeremías le habló al pueblo de Israel en ese momento, que analizaran y que vieran con sus ojos si estaban en un lugar de cueva de ladrones en el cual el nombre de Dios había sido invocado o que estaba siendo invocado. Esto que está enfatizando Jeremías es lo mismo que se está enfatizando hoy en día al pueblo de Dios. Mejorad vuestros caminos. Pero hay un suceso por el cual esto está sucediendo. Porque hoy envía Dios hombres dejados de ser de ellos para ser de llenos por el Espíritu Santo y enviados a diferentes lugares a hablar de parte de Dios. Y no les creen. Mire, pueden estar hoy en día, porque hoy en día pues las iglesias han tomado el concepto de poner cámaras y grabar sus videos. Pero cuando llega uno
hablar palabra conforme a la voluntad de Dios, ese día ese video no sale o es editado. ¿Por qué? Porque queremos que se escuche todo el tiempo la forma de pensar del hombre. O vamos a ver de esta forma. Dios quiere hablar como Él quiere y como Él desee. Dios no busca lugares para poder hablar y especificar lo que Dios quiere especificar al pueblo. No mira los lugares. La gente quiere que si están en la calle predicando y Dios trae una palabra fuerte y se las traen de fuera, no, no era el lugar para que Él trayera esa palabra. Entonces, ¿dónde Dios tenemos que decir dónde Dios nos tiene que hablar? O nosotros somos los que decidimos dónde es que Dios nos tiene que hablar, o Dios decide dónde nos va a hablar a nosotros. Analicemos esto. Porque Dios es el que controla toda nuestra vida. Cuando digo controla es que nos deja saber todo para que nosotros actuemos en obediencia. Porque Dios no tiene control remoto. Vamos a mejorar esta palabra. Vamos a mejorar esta palabra de controlar. Dios lo que busca es que el hombre lo obedezca. Porque Dios no tiene un control remoto para poder movernos y hacer lo que Él quiere con nosotros. No, nosotros no somos carritos control remoto. Dios nos da una libre voluntad para que nosotros actuemos, que es lo correcto. Ahora, hoy en día lo que se ha levantado son muchas palabras de mentira. Muchas palabras en cual los mismos líderes que están arriba han provocado que ellos se le traiga palabra de mentira a los que son personas débiles, que no han forjado no han ejercitado su forma, su práctica en lo que es Biblia, en educarse, en madurar, en pasar cada momento difícil en su vida, en saber controlar sus emociones y saber reconocer el camino en cual está detenido y está parado. No solamente esto, también Dios lo procesa para que el hombre pueda saber manejar lo que Él le ha permitido, lo que ha aprendido y por lo que ha hablado, porque el hombre es confrontado por lo que habla y Dios ejecuta todas estas cosas para nuestra madurez. Pero hoy en día nos hemos enfocado primeramente en el trabajo, en los niños, en las escuelas. La palabra de Dios ya es tercera y cuarta en nuestras vidas. Y cuando venimos a coger la palabra de Dios es cuando llegamos al lugar que decimos que se invoca el nombre de Dios. Entonces a buscarla por el celular porque ya no queremos cargar ni la Biblia. Hello, estamos hablando lo adecuado. Porque hoy en día se le hace más fácil cargar un celular y buscar la palabra del Señor ahí porque ya ni le pesa abrir, ni tampoco abren las páginas de la Biblia. Porque lo que dice es, no le entiendo. Pero si usted le permite al Espíritu Santo a trabajar con su vida, el que da la inteligencia, el que da la sabiduría, el que hace comprender todas las cosas, yo le aseguro a usted que usted va a comprender cada momento, cada cosa que esté escrita en la Biblia. Pero usted tiene que empezar a ejercitar esto. Esto no depende de Dios, depende de usted. Porque ¿cómo nosotros podemos saber en el lugar donde nosotros estamos parados? Ahora, cuando hablé palabra de mentira, hoy en día las personas que dicen profetizar de parte de Dios, hay que tener mucha cuenta lo que nosotros escuchamos. La Biblia nos enseña que no ignoremos los espíritus, pero también dice que no rechacen las profecías. Nosotros escuchamos, no las rechazamos, pero discernimos que es de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ahora, en Jeremías, en el mismo capítulo 7, en el versículo 8, estaba hablando y diciendo esto. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿Por qué Jeremías le estaba hablando esto? Jeremías le estaba hablando llevaba ya tiempo hablándole de una invasión que iba a suceder por causa de que el pueblo era un pueblo pecaminoso y que iba a ser destruido ese templo, en cual ellos no querían ver. Y Jeremías fue confrontado en el capítulo 26, volvemos a ver lo mismo del libro de Jeremías, en cual fue confrontado y estaba estableciendo que iba a venir un pueblo y lo iba a destruir.
iba a destruir el templo y ellos querían también llevarlo a muerte y apedrearle por causa de la palabra de Dios. Pero entonces podemos confiar muy plenamente en cualquier cosita que nos digan. Ay, mira lo que Dios me habló. Ay, y nos dejamos llevar por lo que trae el viento, no por lo que trae la palabra de Dios. Cuando nosotros enfuscamos, cuando digo enfuscar, nos fijamos de lo que la Biblia nos enseña, empezamos a tomar control del lugar de donde nosotros estamos parados. Y empezamos a ver con claridad, no para juzgar, sino para mejorar nuestros caminos y poder escoger un lugar correcto, no importando la situación que esté alrededor de nosotros. Nosotros podemos tomar el control de esto. Mire, cuando hablamos de la palabra de mentira, en el capítulo 7, nuevamente, estamos en el capítulo 7 de Jeremías, en el versículo 9 y 10, dice esto: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Pregunta él: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Mire, vamos a hablar un poco más claro. Si es templo de Jehová, como muchos lo llevan a ese término, casa de Dios, puertas del cielo, y tienen en sus altares santidad a Jehová, ¿por qué hay entonces tanto bochinche? ¿Por qué hay entonces tantos pleitos? Porque desde los altares, que dicen que es un altar, el lugar donde está elevado allá, el lugar donde ellos se ponen, ¿por qué entonces tanta contienda desde los altares y hablar de entre los hermanos y de las demás personas de las iglesias y de los lugares que van? ¿Por qué entonces matamos con la palabra, no trayendo la verdad, y los mantenemos en la ignorancia a las demás personas? ¿Por qué no traemos la realidad bíblica en cual la Biblia nos enseña? Porque estás en tu provecho, porque Dios ha dado a una responsabilidad no solamente a los líderes, a cada uno de nosotros, a poder hablar la realidad de la Biblia. Aquí no hay nenes lindos, ni hay ni grandes ni mayores. Mire, hermano, el nombre de pastor no te categoriza usted ser más bonito que los demás, ni evangelista, ni que tiene más espíritu que otros. Si todos somos hijos de Dios, y el espíritu que mora en el otro hermano mora en el mismo de usted, y todos somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a actuar con razón y con sensibilidad a lo que Dios nos enseña. ¿Por qué estamos con este tirijala y quién es el más espiritual que otro? ¿Y qué nivel? Yo tengo un grado de nivel más alto que el otro. ¿Qué disparate es ese? Vamos a hablar la corrección bíblica y vamos a entrar en el razonamiento, en estudiar la palabra de Dios, en cual nos enseña que todos somos iguales. Y aquí no hay niveles de altura y cuántos años del evangelio usted lleve para ser más espiritual que otro. Mire, hermano, esto no es así. Aquí nos tenemos que saber comportar en la unidad del espíritu, que es lo que nos enseña en Efesios capítulo 4, Pablo hablando a los Éfesos. ¿De qué forma entonces nos categorizamos en el lugar donde estamos? Porque los ladrones siempre van a estar en contiendas, en disensiones, en pleitos, en iras, en enojos, robando, hurtando, mirando a la mujer de su prójimo, haciendo barbaridades. Mira, hermano, esto es lo que se está viendo hoy en la casa de Dios. Y no lo estamos viendo muchas veces en el lugar de abajo, de donde los hermanos se congregan. Lo estamos viendo hoy en día en los altares, que es lo que más vergüenza debe darle al pueblo de Dios. Por eso es porque hay tantos débiles que no han entendido y se han apartado.
porque no han podido sobrellevar su propia carga y quieren llevar la carga de otros. Mirando las cosas que están sucediendo, por eso es que se alejan. Ahora, cuando cuando hablo de Dios, hablo de Jesús en estos momentos, entró al templo en el libro de Lucas, hablando en el capítulo 19, del 45 al 46. Lucas escribió esto. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Vuelvo a enfatizar, en el templo que Dios le había permitido a los judíos era un templo terrenal en cual Dios quería habitar con ellos. Por eso es el enojo de Jesús, porque le habían hecho cueva de ladrones, metiendo a los cambistas a vender para poder sustraer ¿qué? Lo que ellos le podían dejar dentro del negocio. Mire, hermano, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Todo es dinero y todo lo llevan a lo que es dinero y todo lo quieren sustentarlo por el dinero. El próximo video que vamos a grabar va a ser del diezmo, así que prepárese. La próxima semana vamos a hablar del diezmo. Así que vaya ajustando esta semana para que pueda ver el próximo video. Pero entrando en este tema, cueva de ladrones. Mire, Jesús quería traerle a un pueblo la verdad, pero quería enseñarle que ya lo terrenal iba a morir. Por eso es que él decía que ese lugar ya no, Dios no iba a permanecer. Y que Dios quería habitar en templos no hechos de manos de hombre. Quería habitar en un cuerpo, en un pueblo lleno del Espíritu de Dios, lleno de Él. Por eso es que quiero que entienda que Jeremías todo el tiempo estuvo incitando que tenían que mejorar sus caminos. Y hoy en día Dios está incitándonos a nosotros, a cada uno de nosotros, incitándonos todo el tiempo que tenemos que mejorar nuestros caminos y saber hablar la verdad. ¿Estarás en cueva de ladrones? En el capítulo 7 de Jeremías, versículo 5 y el versículo 7, Jeremías estaba hablando esto. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvisteis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. Aquí Jeremías estaba entrando en una confrontación para que ellos vieran la conducta en cual ellos estaban. Ahora, repito nuevamente, esto lo está viendo en su lugar. ¿Dónde está el cuidado del desamparado? ¿Dónde está el del extranjero? El que usted no conoce, su hermano. ¿Dónde está el cuidado de las viudas? ¿Dónde está entonces esto que derramamos sangre inocente cuando lo hablamos de esta forma? El pueblo de Israel estaba acogiendo a los profetas que venían y a todos los que Dios enviaba y los estaban matando y mandándolos a callar. A Jeremías lo metieron más de 3 veces en la cárcel y los pusieron en un cepo con cieno, hermano, prácticamente hasta el cuello, pasando un momento por solamente callarle la boca. En estos momentos no hay que coger un cuchillo para matar a nuestro hermano, si solamente con nuestras palabras lo herimos, lo matamos, lo hacemos que se aparte, que muere espiritualmente. Una persona débil en cual usted que conoce
mucha palabra de Dios y que conoce cómo defenderse para ti mismo por medio de la palabra, ejecutamos muerte a otros. Y no podemos generar la vida que la palabra nos enseña. ¿Es cueva de ladrones? En el lugar donde está, ¿por qué tanto pleito? Algunas veces yo me lo pregunto, ¿por qué tanto pleito en los lugares? ¿Por qué tantas contiendas? ¿Por qué tanto competencia? ¿Por qué tantos rupitos? De tener rupitos, yo soy mejor que este y el otro. Mira que el hermano es más espiritual que otro. ¿Por qué tantas emociones? ¿Por qué no pueden haber realidades? Si Dios lo que está buscando es un templo espiritual en cual Él quiere morar. Ahora voy a enfatizar para que usted entienda por qué Cristo murió. Hay muchos eventos, no solamente por cubrir nuestros por perdonarnos y quitar nuestros pecados. No solamente fue por eso. Hay muchas cosas por qué Jesús murió. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice esto. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si entro al tabernáculo, cuando Dios habló con Moisés y le dijo, vas a poner al hombre, al sacerdote, lo vas a vestir de esta forma. El sacerdote en su vestidura tenía una anilla que estaba puesta aquí en su frente, en el lugar donde estaba la mitra. Esta anilla era de oro y lo que decía la inscripción de esta anilla decía santidad a Jehová, en cual estaba puesta en su mente, donde hoy en día nuestra santidad no se deriva de nuestro corazón, sino de nuestra mente, nuestra forma de pensar, porque el corazón es engañoso y va a aceptar todo lo que usted genere en su mente, porque no te va a redarguir. Por eso es que Pablo enfatizaba y Jesús dijo que no quería hacer un templo hecho de manos de hombre. Jesús quería habitar dentro de nuestro ser. El Espíritu Santo, el segundo consolador, quiere estar junto a ti para que tú puedas estar completo en Dios. No olvidéis que somos templo de Dios. ¿Por qué entonces llevamos todo al templo terrenal como te están enseñando? Ay, que no dañes el altar porque el altar y quieren tener los mejores altares. Hello, vamos a corregir esto. Yo siempre enseño que es un lugar de adoración. Pero este lugar de adoración que es de nuestras vidas, que el lugar de adoración correcto tiene que ser de nosotros, porque Jesús dijo que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, el lugar donde usted va a adorar se supone que sea un lugar de aprendizaje para la palabra, que se enseñe la palabra de Dios. Que se eduque al pueblo, que prepare gente y los envíe a predicar el evangelio. No que tenga 50 centavos allí y diga, mira para allá como estamos llenos de aquí, hermano, la casa de Dios está llena. ¿Y dónde está entonces el crecimiento de lo que Dios quiere con cada uno de ustedes? Algo que pensar. En el versículo 4 del capítulo 7, Jeremías dijo esto. No confíen en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. Templo de Jehová es este. El lugar donde usted va a visitar hoy en día no es el templo de Jehová. Es el lugar de reunión para estudiar la palabra. Cuando usted va al libro de los Hechos, ellos se reunían a estudiar la palabra. Sí, cantaban salmos, himnos a su nombre, pero se dedicaban a estudiar la palabra para no ser engañados. Pero todo lo queremos llevar a un altar. ¿Qué es un altar? Vamos a buscar la definición que es un altar.
El altar es una estructura utilizada durante la adoración como un lugar para presentar sacrificios a Dios o a dioses. Eso es un altar. Ahora, ¿qué es un podio? Vamos a hablar qué es un podio. Un podio es una tarima o pequeña plataforma sobre la que se coloca una persona para ser bien vista o para ver mejor. Quiere decir que el podio es un lugar donde se pone para que la persona quede alta, más alta que las demás personas. No es un altar, es un podio. Ahora, un púlpito es una plataforma elevada donde se predica. El púlpito es lo que se pone donde la gente acostumbra a poner la Biblia, los pastores y la gente que va a leer, y donde usted va a su iglesia a hacer el devocional, que le ponen una pequeña plataforma de faberlá, lo que sea, de madera, de piedra, como la tengan en su iglesia, para usted ponerle el lugar y dirigirlo, o el pastor llevarle el mensaje de la palabra de Dios, en cual ellos lo han utilizado para eso. En Nehemías capítulo 8, del 4 al 5, habla sobre esta palabra púlpito, en cual Jeremías habían puesto en un púlpito para poder entonces expresar al pueblo. Y estaba elevado, ese púlpito era elevado para que él quedara más alto que los demás, para poder ser visto por las personas que estaban a distancia. Ahora, ¿qué Dios generó que iba a ser el altar? Cuando buscamos en Éxodo capítulo 20, del 24 al 26, lee esto y dice así: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. No subirás polvadas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de esto? En el tabernáculo había un altar de sacrificio donde se hacían holocaustos, se mataban ahí, se entregaban los animales para entonces hacer las expiaciones y las ofrendas que se entregaban, según la ofrenda que ellos llevaron. Pero hoy en día, en el lugar donde usted va, le llaman a ese lugar templo, casa de Dios, puertas de cielo, y tiene un altar en cual ese altar no se puede contaminar. Acércate y traer las oraciones al altar. Y todo lo llevamos a lo terrenal. Mire, están bien lejos de la realidad. Porque el lugar donde usted tiene que tener su altar es en su vida. Donde usted tiene que tener un altar de adoración, una intimidad con Dios. Donde usted tiene que tener una adoración. Cuando hablamos de adoración es vivencia. Adora a Dios con tus acciones. Una alabanza es con tu boca, que son dos cosas muy diferentes. Donde usted tiene que tener una alabanza de continuo al Señor, donde usted tiene que mantenerse en santidad irreprensible ante el Señor, que su vida espiritual se mantenga en una consagración, gracias a Dios, continua ante el Señor. Le estoy enfatizando esto para que usted aprenda y vea qué lugar donde usted está. Porque hoy lo llevan todo a lo terrenal y se han olvidado de su vida y consagración con Dios. Donde Dios habita es en nuestras vidas, que es el templo, en el altar donde usted tiene que cuidar. No es el lugar terrenal, no tenemos que estar enfatizando. Si usted va a ese lugar, usted se va a congregar con los hermanos, no dejes de congregarte. Sí, para que puedas estar en comunión con todos los hermanos y puedas confraternizar y demostrar el amor y tu testimonio y los frutos del Espíritu que Dios ha permitido en tu vida para ayudar a otros. Pero todo va derivado a lo que Dios te permita. Tu desarrollo espiritual tiene que ser de continuo y tiene que haber un sacrificio vivo. En Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice esto: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ni transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Piense bien lo que le estoy hablando. Analícelo. El culto racional de los judíos era ir de continuo todos los años a hacer sacrificio, las fiestas solemnes y estar de continuo con el Señor y compartir con Dios y mantenerse en santidad con Dios y yendo a llevar sus sacrificios al lugar donde Dios lo había erigido para que ellos pudieran terrenalmente adorar a Dios porque Dios quería habitar con ellos. Jesús vino, murió por nosotros ya. Él nos sacó y nos redimió de la ley mosaica. Nos sacó de ese lugar y dijo que quería habitar en nuestras vidas. Somos templo de Él. Nuestro culto racional depende de nosotros, no al lugar que nosotros vamos, no al lugar que le llaman casa de Dios, puertas del cielo. Tu lugar, tu vida es casa de Dios, puertas del cielo, donde usted se consagra con Dios día a día. Pero el lugar donde usted va es un lugar donde se supone que lo eduquen en la palabra de Dios para que usted pueda echar raíces, dar frutos dignos de arrepentimiento y poder ejecutar lo que Dios quiere en su vida. Aprende y enviado. Bueno, la iglesia de Dios Pentecostés, Dios restaura los corazones, en cual Dios nos ha permitido estar frente a mí y a mi esposa. Pensamos de esta forma. Nosotros no tenemos gente para dejarlos en un solo sitio. Nosotros preparamos y enviamos. Por eso es que ejecuto usted y le hablo de esta forma para que sepa que la Biblia nos enseña esto. No nos enseña otra cosa. Y termino con esto y le voy a dejar con este texto. En el capítulo 7 de Hebreos, versículos 18 y 19, dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad y eficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. La ley quedó atrás, el Antiguo Testamento quedó atrás. Cristo nos acerca a Dios. El Espíritu Santo quiere habitar en tu vida para que usted se pueda mantener en una santidad plena a Dios. Quiere decir que el mandamiento anterior quedó abrogado. Jesús estableció una nueva ley. En el capítulo 7 lo enseña así. De Hebreos. Dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos lo enseñó Jesús. Dando y declarando los 10 mandamientos que son perpetuos para todos los tiempos. Así que analicemos bien este tema, cueva de ladrones. ¿Usted estará entre ellos? Piénselo bien. Así que ejecutemos nuestra vida espiritual en lo adecuado y sepamos que Dios está buscando que usted le adore en espíritu y en verdad. No se deje engañar. Estudie la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria, te doy la honra. Gracias por este tema, Dios mío. Gracias porque mis hermanos, Dios mío, cada día son advertidos por medio de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que tú redargullas, que tú des inteligencia y sabiduría a todo aquel que quiere estudiar tu palabra, Señor. Redarguya al que no te sirve, Dios mío, que está viendo este video. Inquiétalo a que te busque, Dios, en realidad. No solamente esto, si hay alguno enfermo entre mis hermanos, por tu llaga son sanados y curados. En el nombre de Jesús, Señor. Así lo hemos orado a ti, Dios mío, y lo hemos creído. Amén y amén. Un día más, donde hemos compartido la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Cuídese en esta semana y espere el próximo tema, que va a ser del diezmo. Va a ser muy interesante. Queremos hablar sobre esto. Así que le esperamos la próxima semana. Que la paz de Dios esté con ustedes y que la unción del Espíritu Santo los cobije.
Dios les bendiga.